La amenaza del presidente Petro es que todo se va a acabar y todos vamos a terminar afectados en caso de que la Corte Constitucional suspenda o tumbe, como parece muy probable, la emergencia económica, Felipe, y en consecuencia se caen los impuestos que el gobierno quiere recoger, entre 11 y 16 billones de pesos por cuenta de lo que el gobierno no pudo a través del Congreso. Y por eso el presidente Petro anoche en el Consejo de Ministros se acostó en modo amenaza o en modo chantaje. Si me tumban la emergencia económica, liquidamos las EPS, caemos en default, no pagamos la deuda externa, no hay sueldos para soldados y policías, hay que recortar plata de la salud y de la educación, toca devolver la plata de las concesiones, una cadena terrible de amenazas, Felipe, en caso de que sea cierto. Sí. Es decir, como no me van a aprobar lo que yo quiero porque además hizo malos manejos de la economía, entonces está chantajeando al país de una manera absolutamente descarada, Néstor. Hay que decirlo las cosas por su nombre. Es decir, el presidente secuestró al país y entonces se está pidiendo recompensa para liberarlo. Palabras más, palabras menos. Felipe, es una manera de decirlo. Así operan. La otra es que yo creo, Felipe, que está asustando a la Corte Constitucional, presionándola para que no se atreva a tocarle la emergencia económica que nació coja. Pero eso se llama chantaje, Néstor. Eso se llama chantaje. ¿Y quién generó esta situación? El propio gobierno fue el que generó la situación. ¿Por qué? Porque usted ya lo dijo temprano. Presentó un balance absolutamente desbalanceado, con un déficit de 10 y tantos billones, y entonces ahora está extorsionando al país. Bueno, Felipe, está amenazando, digamos, yo prefiero... Néstor, no extorsiona, eso se llama extorsión. Yo prefiero si no me pagan lo que yo quiero, tal cosa. Yo prefiero ponerlo en términos... Es una presión a la Corte, porque él sabe que la Corte está estudiando la posibilidad de suspender provisionalmente el decreto que declaró la emergencia, que no es una decisión fácil y que no creo tampoco que sea tan fácil que en la Corte se adopte esa decisión, pero el presidente cree, digamos, tiene eso que coloquialmente se llama 100 pasos de animal grande, porque entre otras cosas es que la emergencia es tan abiertamente inconstitucional que la discusión, digamos, se vuelve, hay una discusión técnica, prácticamente nadie duda que la emergencia es inconstitucional. La discusión es si hay un mecanismo procesal para que la Corte, antes de decidir de fondo, pueda suspender la arbitrariedad. Pero eso se va a caer en final de febrero, a comienzo de marzo o ahora. Si no la suspenden el viernes, que hay llamado extraordinario a sala plena en la Corte Constitucional para eventualmente estudiar la suspensión a modo de medida cautelar. Si no se cae ahora, este viernes, se caerá el próximo mes de febrero. Y por eso el presidente Petro amenaza, y amenaza de manera grave, diciendo que los efectos serían devastadores para el país. El Consejo de Ministros terminó a las 10:30 de la noche. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Durante alrededor de 2 horas y media anoche, el presidente Gustavo Petro y su gabinete expusieron el panorama fiscal del país y las razones que, según el Ejecutivo, obligaron a declarar la emergencia económica, entre ellas el hundimiento de 2 leyes de financiamiento. El presidente también responsabilizó a la oposición y a los senadores Efraín Cepeda y Mauricio Gómez de llevar al país a un estado de impagabilidad. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que para 2026 los gastos inflexibles como salud, pensiones, educación y deuda absorberán 512 billones de pesos de un presupuesto total de 546 billones, dejando así apenas un 6% para inversión. En su intervención, el presidente Petro rechazó que la solución pase únicamente por nuevos recortes y recordó que en 2024 ya se redujeron 16 billones de pesos del gasto. No quedaría sino recortar salud, educación, el sueldo de los soldados y la policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda. La Constitución prohíbe todo eso. El presidente Petro añadió que el margen de ajuste en inversión es limitado, pues gran parte de los recursos ya están comprometidos en concesiones viales de 4ª y 5ª generación con dineros depositados en fiducias privadas. Ahora, otro de los puntos del Consejo fue la defensa del aumento del salario mínimo para 2026 del 23.7%. Aquí Petro sostuvo que el alza no debería traducirse en incrementos de precios en bienes y servicios y puso como ejemplo a los colegios privados, donde dijo se
se suben las matrículas sin que ese aumento se refleje en el salario de los servicios como la psicología escolar. Que todo colegio, ministro de Educación, todo colegio público o privado debe tener un servicio de psicología, dada la situación de la sociedad colombiana, gratuito. Debe salir de las utilidades del dueño del colegio o del presupuesto nacional en su caso. En materia de salud, el presidente volvió a cuestionar el sistema de salud y afirmó que es fallido desde hace más de 10 años. Pues ministro, con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS. Porque las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente, para que usted haga estas cuentas. No, el sistema no funciona y tenemos razón, hay que cambiarlo. Haciendo cuentas en este punto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advirtió que el aumento de la unidad de pago por capitación UPC ordenado por la Corte Constitucional requeriría de 3.3 billones de pesos adicionales que hoy no existen en el presupuesto, y también aprovechó para lanzar duras acusaciones contra el Hospital San Rafael de Itagüí. El caso concreto del Hospital San Rafael de Itagüí es un nido de corrupción. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el Hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente. El presidente Petro respaldó estas afirmaciones a través de su cuenta de X, mientras organizaciones médicas cuestionaron el señalamiento en medio de la crisis que enfrenta este centro asistencial. Y de manera global, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió en el riesgo que implicaría no aprobar el decreto de emergencia económica. Tenemos limitaciones para incrementar indiscriminadamente el nivel de endeudamiento y eso nos limita los recursos necesarios para atender el presupuesto nacional, y este conjunto de elementos nos llevan a plantear que hay una situación de inminencia de incumplimiento del Estado sobre derechos fundamentales de la población vulnerable. El ministro Ávila le pidió a la Corte Constitucional comprender la complejidad de una situación fiscal que, según el gobierno, ya es crítica, y entregó cifras como, por ejemplo, la necesidad de 1 billón de pesos para la unidad de protección con el fin de garantizar la seguridad de candidatos y defensores de derechos humanos en esta temporada electoral, y 2.7 billones de pesos para asegurar la capacidad del Ministerio de Defensa frente a los ataques con drones. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Y efectivamente, las lágrimas, Felipe, de la semana pasada del doctor Arroyave se le volvieron su dolor de cabeza. Eso que al principio fue un mensaje conmovedor, solidario, pidiéndole al gobierno que girara la plata para él, para sus 460 empleados, terminó convertido en su maldición, porque el gobierno ahora hasta corrupto le está diciendo al doctor Arroyave. La frase de los ricos también lloran, que le soltó ayer el ministro de Salud, el ministro Jaramillo, al doctor Arroyave, Felipe, es la muestra máxima de indolencia. Arroyave lloró públicamente porque sus empleados no tenían con qué pagarle a sus hijos los regalos de Navidad, los aguinaldos, que es la comida, porque no les pagan hace 4 meses. Sí. Y ahora el gobierno lo graduó de rico y de corrupto. Anoche el presidente Petro, en la tesis del ministro Jaramillo de Salud, dice que el Hospital San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción. Y los he buscado desde anoche, Felipe, no hay ninguno. El indicio que tiene el presidente Petro es que un tío del doctor Arroyave es diputado de Antioquia. Hágame el favor. Esos son los indicios de corrupción, Néstor. Y si hay indicios de corrupción, ¿por qué no los pusieron en conocimiento de las autoridades respectivamente cuando los conocieron? Es que todo es así, Néstor. Es indolencia, agresividad, bueno, en fin, es que se nos iría toda la mañana hablando de este tema, ¿no? El error del ministro quiere ver la corrupción de Itagüí, Felipe, que seguramente hay corrupción, no digo que en el hospital, en la política de Itagüí. ¿Sabe quiénes son los políticos corruptos de Itagüí? Los socios del gobierno, Trujillos y compañía entre ellos. Así es. Así es, claro. Pero es que el error del ministro, porque evidentemente pues fue un enorme error que muestra todo eso que ustedes están señalando, una indolencia y etcétera, haber utilizado esa expresión de los ricos también lloran como respuesta a la solicitud que está haciendo el gerente del hospital de Itagüí. Entonces ahora, para tratar de enmendar el error,
pues entonces se van a estar inventando una serie de cosas contra el hospital. El hospital se volvió objetivo militar solo por la razón de que al ministro le estaba costando mucho políticamente, porque en las redes lo tenían literalmente encendido, como se dice coloquialmente, por cuenta de semejante expresión. Y él se dio cuenta que cometió ese error y entonces pues su defensa resolvió ser el ataque, ataque Héctor, hasta ahora infundado, porque ¿cuál es la tesis? Hasta ahora pues no hay ninguna razón para hacer los señalamientos que él hizo, y como dicen ustedes, si los tuviera, pues debería haberlos llevado a las autoridades, entre ellos una que él dirige, que es la Superintendencia de Salud. Sí, lo curioso